Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Pues la violencia continúa y la parte de la dinámica de la inseguridad, del foco rojo en el que se vive actualmente en Baja California, en la región y en el país, también tiene que ver con los atentados y el poco o nada respeto que se le tiene a las corporaciones policíacas. El día de ayer hubo un ataque directo a una estación de policías en Mexicali y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, al igual que esta disculpa pública a medias por el feminicidio de Dariela Valdés y también una queja muy sentida, pero que, ojo, nos está dando una idea de cómo ahora pues los premios de maratonistas, de deportistas de alto rendimiento, pues van a estar siendo afectados por el SAT o por los organizadores. Usted nos va a decir qué es lo que piensa. Ya sabe que aquí usted tiene la última palabra porque nosotros pues ya iniciamos. Ayer a las 8 de la noche se vivió un momento de violencia, de esos que ocurren en esta entidad fronteriza, que no es propio de Baja California. Realmente la violencia como tal, aun cuando los indicadores marcan al gobierno de México una reducción en el número de homicidios, nos habla de esto que hemos venido viviendo y que es el pan nuestro de cada día. Sin ánimos de ser alarmistas, amarillistas, sensacionalistas, porque no es el trabajo periodístico que caracteriza al Lindero Norte, al trabajo de Antonio Eras y de un servidor, pero sí, tampoco podemos esconder o no dar a conocer las cosas como sucedieron. El periodista da cuenta de los hechos y a partir de ahí nace una investigación y de ahí editorializamos el trabajo periodístico todos los días. Lo que el día de hoy le analizamos es este ataque directo a una estación de policías. Porque quizá usted, cuando en otros momentos llegaba a sufrir algún tipo de ser víctima de violencia, de la delincuencia o hasta el crimen organizado, se resguardaba en una estación de policías, en una comandancia, vaya, en algún edificio gubernamental para evitar o ser asesinado, o ser robado, o ser agredido físicamente. Ahora, pues ya no se puede eso. Y cuando este escenario de la percepción ciudadana que maneja el INEGI cada 3 meses nos va marcando un trimestre a la alza en materia de percepción, otro trimestre a la baja, y así analiza lo que ocurre en Tijuana, Mexicali y Ensenada principalmente, pues acá el ver este ataque que dan a una persona que ingresó a una estación de policías para poder evitar ser asesinado, no surtió efecto. Estamos hablando de esto que ocurrió ayer por la noche, justamente cuando iniciábamos el programa de Lindero Norte. Justamente fue cuando un hombre a bordo de una camioneta, un carro, sedán, color rojo, estaba transitando por la zona surponiente de Mexicali. Ahí cuando pues no peligraba su vida, si bien es cierto no era a plena luz del día, ya caía la noche, ya había caído la noche y transitaba sin mayor problema, inmediatamente 2 vehículos que no son oficiales, pero que sí tenían los estrobos como si fueran patrullas o como si fueran unidades de una autoridad o de alguna corporación, una Suburban y una Rubicon color blanca, se le emparejaron y le hicieron la parada para que matarlo en plena vía pública, lo cual comenzaron a hacer los disparos hacia la unidad y él inmediatamente se fue hacia la colonia El Pápago. Ahí en esta estación de policías
de esta colonia donde convergen algunos comercios, muy transitada por estar de manera paralela hacia lo que es la Terán, que esa te da rumbo hacia la carretera Tijuana. Y es ahí, en ese bulevar, justamente ahí es cuando ingresa, se mete a la estación de policías del Pápago, y ahí tenemos las imágenes, y continúan disparándole. En ese vehículo viajaba. Ingresa a la estación de policías, le disparan en repetidas ocasiones. Uno de ellos le impacta, al menos 2 disparos le impactan en el tórax, en el pecho, y se encuentra grave. Le dispararon no solamente a la unidad, sino también a toda la estación de policías, como estamos viendo en estas mismas imágenes. Le dispararon a las puertas de ingreso. Es una estación pequeña, pero le digo que en donde incluso diputados, regidores, el gobierno de municipal le ha invertido dinero. Y como usted puede ver, adentro había agentes municipales. O sea, no es que estaba deshabitada o que no estaba en operación. Estaba en operación claramente. Le dispararon y usted puede ver ahí al menos 4 impactos de bala que fueron a dar hacia adentro de las mismas instalaciones municipales. Fueron armas largas porque en el lugar se encontraron casquillos 223, calibre 223. No fue un solo rafagueo. Duró un momento, o sea, duraron varios minutos disparándole una y otra vez hacia la misma unidad donde se encontraba la persona herida, quien solicitaba el auxilio policiaco, y hacia también la propia comandancia. No hay ni siquiera algún dejo de decir, bueno, pues es que es la autoridad. Y es que a partir de ahí, pues sí, ya se metió a la estación, vámonos. No, comenzaron a disparar también, pudiendo agredir a algún agente municipal que se encontraba adentro, pudiendo matar a algún policía que estaba al interior y que desconocía qué era lo que estaba sucediendo, porque todavía no se reportaba el hecho al 911. Todo esto ocurrió pues muy rápido, alrededor de las 8 de la noche, como le digo, ahí en pleno Boulevard Héctor Terán. Se mete a la colonia Pápago, se mete a la estación de policías pensando que iba a librarla y que ya los agresores, y no podemos pensar de otra, que fue el narcotráfico, y no podemos pensar de otra, que fue o los chapitos o los rusos, de manera directa en este enfrentamiento que se tienen todos los días y que ha dejado al menos 18 personas muertas durante tan solo este mes. Esta guerra que se vive entre los cárteles de la droga, porque además la Fiscalía General del Estado, Marilena Andrade, se la entrevistó y dijo justamente eso, que se trataba de esta pugna en contra de este mismo cártel de Sinaloa, del grupo de los rusos, con los chapitos. Y este enfrentamiento que lo hemos visto en el Valle de Mexicali, no solamente en el Valle Sur, como lo quiso vender Tizoc Aguilar Durán, que al final, a la postre, fue su salida inminente de la Secretaría de Seguridad por su pésimo trabajo, sino ahora también lo vemos en la zona de los algodones. Vimos un asesinato a un líder de los chapitos que ocurrió ahí en plena Villa Colonial, en la zona, en este motel y en el bar del establo. Y lo mismo en la zona de la Condesa, con esta casa que terminaron por rafaguear y en donde, en este enfrentamiento que se vivió en la Condesa, en donde también pues había hombres y mujeres que venían recién llegados de Sinaloa, del grupo de los chapitos. Hemos visto detenciones también con armamento en otras partes de Mexicali al sur, que eran armamento de los rusos, y en donde no hubo detenidos. Y en esta ocasión tampoco hay detenidos, pero sí sabemos el nombre de la víctima, que se trata de Oscar Iván. Voy a omitir los apellidos porque se trata de una víctima y que no tiene carpetas de investigación por parte de la autoridad. No hay ninguna carpeta de investigación en su contra. Oscar Iván V,
Oscar Iván V, de 33 años de edad. Se encuentra ahorita delicado entre la vida y la muerte en un hospital de la capital después de haber sido, que le dispararon, víctima de un intento de homicidio. Es el narco, prácticamente dijo la Fiscalía General del Estado. Esta pugna, dijo, entre grupos del crimen organizado. Esta batalla intestina, esta batalla incesante entre los chapitos y los rusos en Mexicali, en donde se mantiene la defensa de la plaza, porque imagínense que tengamos que nosotros como ciudadanos hablar de plazas. Imagínense nosotros como periodistas estar hablando de plazas, no de nuestra ciudad, no de nuestro entorno, no de nuestras familias, no de nuestros lugares comunes. Tenemos que estar hablando de las plazas del narco, que entre ellos se las dividan o que entre ellos se las peleen. ¿Por qué? Porque la autoridad también está a la expectativa de a ver hasta cuándo se cansan, ¿eh? Casi dicen, a ver quién se cansa primero, a ver qué grupo delictivo se cansa primero, o a ver quién se muere primero. Pero no nos hablan de a ver cuándo detenemos a los principales capos de los rusos, principales capos de los chapitos. Tizoc Aguilar Durán nada más nos vendió a 11 generadores de violencia o personas de interés de los rusos. No nos dijo nada de los chapitos, no nos dijo nada de otros grupos criminales que operan en Tijuana, alrededor de 5, no nos dijo nada del Cártel Jalisco Nueva Generación, ni puso tampoco una hoja con personas de interés para el municipio de Ensenada o para el caso de Tecate. Y es que así ha sido a manera de ocurrencias o de una política de seguridad que no tiene pies ni cabeza. Y este es el claro ejemplo, ver estas escenas, a ver si nos ponen las fotografías de la comandancia otra vez, mi querido Isaac. Estas escenas que nos van mostrando que el narco ya no tiene y si tenía, que dentro de estos códigos viejos que obviamente son muy cuestionables, no estoy diciendo que, ni tampoco estoy romantizando tipo Netflix o las plataformas de internet es que antes sí tenían códigos. No. O sea, acá el punto es que dentro de las ilegalidades que cometen, dentro de los delitos federales y locales que cometen al portar armas largas, al portar armas exclusivas del ejército, al vender droga, al cruzar droga a Estados Unidos, al comprarle armas a los gabachos, todos estos serie de delitos, ninguno tiene una orden de aprehensión. De los criminales de veras, ninguno tiene carpetas de investigación. Y al contrario, vemos estas imágenes. No sé si nos tengamos que estar acostumbrando, que ahora siga, ¿qué le gusta? La comandancia de Anáhuac y Terán, o que siga este centro que durante la admisión de Gustavo Sánchez Vázquez se hizo cerca de la garita de la zona oriente. Que ataquen, ¿qué le gusta? ¿Qué debe de seguir para que ahora sí ya la autoridad se alarme? Porque esto se trata de una estación de policías de una pequeña, un punto de operación que, si bien es cierto, los integrantes del crimen organizado, de esas células del narco, no fueron y quisieron matar a un policía dentro o no fueron a atacar de manera directa hacia esta estación, pero sí, mínimo que vieron que se trataba de esta persona que atacaron, de Oscar Iván V, de 33 años de edad, que le repito, no tenía antecedentes penales, no tenía carpetas de investigaciones abiertas, no es una persona que había cometido algún otro tipo de delito. No con eso estoy diciendo que sea buena o mala persona. Lo que le estoy diciendo es los hechos, que es lo que se tiene en la carpeta de investigación de la propia fiscalía. Porque esta persona que se encuentra hospitalizada es víctima de un intento de homicidio, independientemente de lo que sea. Y no podemos estar en el sentido de, bueno, pues es que sí, como dice la fiscal, que se maten entre ellos, ¿no? Bueno, no lo dice tal cual, pero es como, no, es que es la pugna entre cárteles. Eso es lo que nos tiene ahí. No se preocupen, le dispararon a comandancia de policía, pero es la pugna entre cárteles. No se preocupen, pueden incrementar nuestros índices de violencia, pero es la pugna entre cárteles. No se preocupen, ya van 18 homicidios, 1 por día, en promedio, 1 por día. No se preocupen, ya es producto de ellos mismos. Pero además, si a eso vamos, ya le comentaba
que lo que ahora vemos que son ya 42 asesinatos en el año. También podríamos decir que casi en promedio uno por día. 42 asesinatos en lo que va de este 2025 en la capital del estado. Yo sé también que para el caso de Tijuana, pues son pocos, ¿no? O sea, estamos hablando que en Tijuana hay fines de semana que son 8, que son 6 regularmente. En Tijuana, cuando no hay homicidios, se celebran, imagínese usted. Y donde hay más grupos de crimen organizado, donde hay más tráfico de droga, donde hay más corrupción, donde hay más denuncias hacia policías municipales por abuso de autoridad, donde hay muchos elementos de una ciudad muy conflictiva. Es una especie de Tijuana como esa ciudad gótica, ¿no? Pero sin romantizarla, sino en la crudeza de que se vive ahí, donde acá no hay ni Batman, ni tampoco estamos hablando del Pingüino, ¿no? Aquí estamos hablando de personas de carne y hueso reales, que no son producto de la imaginación de nadie, sino que se están generando violencia. Y vaya lo que se vive en la ciudad de Tijuana. Pero le digo, para Tijuana son muy pocos estos homicidios que le estamos diciendo. En Tijuana, si se viviera lo que le estoy comentando, se estaría contenta la autoridad. 42 homicidios en un año. En Tijuana se viven más de 250 por mes. Acá vamos con 42 en lo que va de este mes. En lo que va del año, perdón, en 2 meses. Pero bueno, esto le hablo de las estadísticas, las reales. Acá no hay de que hay otros datos. Esas son las reales. Y ahí la política de seguridad es la que no nos queda claro. ¿Qué habrán dicho las autoridades en la mesa de seguridad después de lo que ocurrió? ¿Se conformarán con esta narrativa de... me imagino que sí, con esta narrativa de, no, pues es que no se preocupe, mi gobernador, no se preocupe, mi comandante, mi general, perdón. Es la batalla entre los narcos, ¿no? Es problema de ellos. No ha muerto ninguna persona que no esté involucrada. Si hay heridos, si estamos hablando de 18 muertes, dentro de estas 18, y 42 en lo que va del año, de estas 42, al menos 5 son feminicidios, se investigan como tal, pero todo ahí se queda. Para mí sí, esa estampa de ver la comandancia llena de, la estación, perdón, de policías de la colonia Pápagos llena de agujeros, y hablo llena, 4 impactos de arma de fuego, si no es que 5. Tiene que ser la clara estampa de lo que no tenemos que estar viviendo en Mexicali ni en ningún municipio de Baja California. Lo tendrían que tener, en vez de tener la foto de la gobernadora ahí en todas las oficinas, debemos de tener una de esas de cómo no tenemos que vivir, cómo no es que tenemos que llegar. A esto no tenemos que llegar, Esto no es lo que tenemos que hacer, ni vivir. Y nos urge que nos hablen de la política, no que nos hablen en indicadores, que nos hablen cuál es su estrategia, que nos hablen realmente qué es lo que van a hacer. Tampoco estamos pidiendo que nos digan con santo y seña cuáles son los operativos, qué calle y tal, no. Pero hasta el momento, las cámaras de vigilancia del C5I fracasaron. Pero hasta el momento, le hemos dicho, han ido fracasando cada uno de los planteamientos que hicieron desde tiempos de Kiko, con Bonilla y ahora con María del Pilar. Al grado ejemplo que, pues ya hay 3 cambios de secretario de seguridad, impuestos desde Ciudad de México. Y bueno, déjenme cambiar de tema porque ahora comentarle lo que se vivió el pasado viernes. Discúlpeme que no lo habíamos tenido oportunidad de analizar. Pero este caso es muy importante, sobre todo para el trabajo que hemos venido presentando en Lindero Norte, y es el feminicidio de Dariela Valdés, ocurrido a finales de enero del 2023. Esta joven de 25 años de edad, estudiante de Derecho, que había sostenido una relación con Honorio, que dicho sea de paso, nos pidieron la familia del vinculado a proceso por el delito de feminicidio de Dariela, y que hay muchos elementos para que pueda ser sentenciado por este delito. Pues nos pidieron su familia entrevista. Dijeron, Eras, tú has hablado del tema, queremos que nos entrevistes, tenemos cosas que decir nosotros. Y este caso que cimbró a una comunidad mexicalense, porque no solamente por la forma en que con más de 40 heridas de arma punzocortante con un cuchillo terminó siendo asesinada,
y en las ropas de Honorio estaba la sangre y tenían el cuchillo y fue al interior de la casa del propio octogenario y que se encuentra detenido en la cárcel de Mexicali desde entonces y que ha apelado a su libertad, buscado con amparos, buscado 1000 formas para poder salir y llevar su proceso en libertad. Pues vemos que también cimbró a la comunidad porque se trata de un crimen, de un delito, de un feminicidio de Estado, porque la Fiscalía y la Policía Municipal pudieron haber evitado este asesinato. Independientemente si Dariela buscaba a Honorio, independientemente si mantenían una relación, independientemente si no, tenían que haber prevenido lo que sucedió. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en un trabajo muy importante y trascendente, con mucha trascendencia que hizo Jorge Ochoa, pues lograron la recomendación para la Ayuntamiento de Mexicali, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y para la Fiscalía, para que le emitieran una disculpa pública, algo que llegó el viernes. Y ahí estuvimos presentes. Ahí estuvo la fiscal, estuvo también, ahí vemos a Norma Bustamante llegando. Lo que en su momento se trató de hacerlo privado, se logró por la presión de medios de comunicación, por el abogado de la familia de Dariela, que esto se hiciera público, porque la recomendación era pública y porque para hacerlo público se necesitaba la máxima publicidad que otorgan los medios de comunicación. Ahí llegaba la fiscal María Elena Andrade también, ya estaba la familia adentro, se hizo en un saloncito de la Casa de la Cultura, un saloncito que estaba habilitado como si fuese una reunión. O sea, como si estuviésemos en una reunión, no en una disculpa pública. Esto era así como una mesa de trabajo. Y bueno, ahí estaba la señora Elvira, a su lado izquierdo, la ve en pantalla, los dos hermanos, que la señora Elvira es la abuela mamá, era la abuela mamá de Dariela, los dos hermanos, estaba la cuñada también. Dariela, ahí vemos parados al director de la Policía Municipal, el primero del lado izquierdo, Luis Felipe Chan, luego Jorge Ochoa, el presidente comisionado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el ombudsperson. Está también en el caso de la diputada Michelle Sánchez, que ella promovió y logró que se concretara la ley Dariela mucho antes, imagínese usted, que la disculpa pública. O sea, se hizo una ley, todas las complicaciones y todo el trabajo legislativo que se tiene que hacer para una ley, se hizo antes que la disculpa pública. Estaba también la fiscal en temas de delitos contra la mujer, estaba el fiscal regional, estaban, pues todo el mundo lo metieron ahí en ese saloncito, y obviamente logramos que no se hiciera privada, sino que fuera pública, gracias también a la presión que hizo la señora Elvira. Dijo, no, yo sí quiero que sean, a mí ni me vengan con que yo dije, yo no dije nada. Y el abogado Rogelio Robles Dumas también dijo, a ver, esto si no es un circo, aquí no venimos a que nada. Y después se vino lo más lamentable. Cuando se esperaba esta disculpa pública, hubo posicionamiento de la fiscal María Elena Andrade, donde en ningún momento ofreció disculpas. En ningún momento se disculpó por el pésimo actuar del Ministerio Público, por el pésimo actuar de los agentes de investigación, por el pésimo actuar de los agentes de la Fiscalía. Aun cuando ni siquiera ocurrió el feminicidio cuando ella era fiscal. Imagínense si hubiera ocurrido menos, Por eso es tan significativa estas disculpas públicas. Es histórico lo que se vivió. ¿Pero por qué es tan significativo? Porque le pesa a la autoridad ofrecer disculpas. Y esto no es un tema ni político, ni mucho menos partidista. Este es un tema que sí tiene que ver la política en materia de seguridad, pero esto es un tema de entender que el trabajo que se hizo en 2022-23 para que Dariela hoy no estuviera muerta no se logró. Y la Fiscalía principalmente le ha costado entender que lo mínimo para lograr hacer un cambio es
que la regaste y que debes de ofrecer una disculpa pública. La fiscal en ningún momento ofreció. Por eso ponemos que es una disculpa a medias. La alcaldesa sí emitió ahí posicionamientos donde muy lamentable que dijera que, bueno, y por eso ya tenemos 200 botones de pánico. Entonces no están entendiendo nada de por qué es una disculpa pública. Entonces no están entendiendo nada de por qué tienen que mejorar sus procesos en las medidas cautelares, en las medidas de protección, perdón, los procedimientos que tengan que hacer al interior en el trabajo de los agentes. Entonces no están entendiendo nada. Y por su lado, la fiscal habla hasta del caso Kim. ¿Qué tiene que ver aquí la niña Kim? Caso que tampoco han podido resolver. Entonces, acá también habló la fiscal y reconoció que es que hoy tenemos una gobernadora y tenemos una fiscal y tenemos una alcaldesa. Bueno, pues es que nos damos cuenta que no porque llegue una mujer se va a trabajar con perspectiva de género, porque tienen que entender, porque hay mujeres que son muy machistas en su forma de gobernar. Y no estoy hablando ni de la gobernadora, ni de la alcaldesa, ni de la fiscal. Luego podríamos hablar evaluando su trabajo. Pero, a manera general, que llegue una mujer a gobernar no te garantiza, y eso nos queda claro. Y no solamente con Baja California. Por eso este rollo de, no, pues es que ya es tiempo de mujeres. A ver, espérense, necesitamos que sí, en efecto, lleguen mujeres porque los hombres les impedían llegar a partir de los partidos políticos. Pero hoy por hoy vemos que en el Ayuntamiento de Mexicali, que en la Fiscalía y que en el Poder Ejecutivo no hay paridad de género, Este rollo de que primero mujeres, bueno, son primero mujeres que sean mis amigas, mis compadres y las que yo recomiendo, pero cuando volteas a ver en papel, pues tienen más hombres que mujeres. Aún con todo esto, no te garantiza, porque si no estás capacitado, si no tienen perspectiva de género, si no hay todo un trabajo que ahora ya están obligados prácticamente, porque a eso los orilló la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos no ordena nada ni obliga a nadie, pero sí te recomienda. Y al hacerlo público, como lo que se hizo, ahora tienen que entrar en una serie de capacitaciones. Veamos qué fue lo que nos dijo tanto la alcaldesa de Mexicali como la fiscal Marilena Andrade sobre por qué tardaron tanto. 4 meses tardaron. En 4 meses les costó, iba a decir rentar, pero no, apartar un salón de la Casa de la Cultura, que depende del gobierno municipal, poner 4 mesas largas, 4 manteles y convocar a las autoridades. 4 meses. 4 meses les costó hacer lo que hicieron el viernes y lo hicieron mal. Veamos. Hace 4 meses, si era algo tan sencillo como lo que hicieron ahorita de simplemente decir disculpas. No sé, había todo un protocolo y me decían, y eso finalmente me dijeron, pues yo de esto desde hace mucho lo sé, ¿no? Mi reconocimiento, nosotros venimos a hacer lo que nos dicen, pero mi reconocimiento es para la diputada Michelle. Ella es la que nos ha traído y la que se está impulsando y ojalá, como se dijo aquí, no sea un acto de los más tristes que he tenido que estar en toda mi administración. Pero ojalá, no ojalá, tiene que ser así, que realmente esto cambie una política pública en el estado de Baja California. Me gustó lo que dijo la diputada, que lo va a ser extensivo a otros estados, porque es un problema de país, si no es que del mundo, ¿no? La violencia machista. Terrible situación, no hay cómo enfrentarla. No sabría cómo contestar a su primera pregunta. Supongo que ha de haber alguna explicación por qué nos tardamos tanto. Alcaldesa, ¿qué pasa en hacerla? ¿En qué se detuvieron principalmente? Estábamos acordando los términos y sobre todo estábamos analizando el contenido de la recomendación, Jorge, para que fuera una disculpa apegada a los hechos, ¿sí? Revisando la carpeta, qué fue lo que pasó, qué más podemos ofrecer. Quiero comentarles que cuando yo tomé la titularidad de la Fiscalía, había varias recomendaciones que estaban pendientes en género, ¿sí? A unas que eran propias de la Fiscalía,
otras que eran compartidas con otras dependencias, de las cuales ya estamos al corriente de las mismas, así como en el penitenciario cuando me tocó atenderlo tenía 5 recomendaciones nacionales malas del Estado, lo cual sacamos adelante. Creo que siempre hay que tener la humildad de aceptar sin objeción las recomendaciones de las comisiones nacionales o estatales de derechos humanos. Fue por ello que fue la tardanza y también coordinarnos con las diversas instituciones para llevarlo a cabo. ¿No hay precedente de una disculpa de este tipo en la Fiscalía o sí? Tengo entendido que no, y como dijimos, si no fueron hechos propios de tu servidora o de mi equipo directo, entonces sí, la institución es la que se disculpa para lograr recuperar la confianza de la ciudadanía y sobre todo para implementar medidas que fortalezcan las fallas que hubo en el acto que haya sido. ¿Cómo cuáles medidas podrían ser concretamente? Y el problema es que de todas estas recomendaciones que señala la fiscal, que no decimos que sea mentira, que tienen pendientes y que no se han trabajado, pues había una que se hizo, emitió la Comisión de Derechos Humanos previo al feminicidio de Ariela, que fue el feminicidio de Lucero Rubí. Lo hemos hablado en varias ocasiones aquí mismo en este espacio. La asignatura pendiente que tienen las autoridades, sobre todo con estos feminicidios, que coinciden en que en el caso, por ejemplo, de Dariela Valdés, denunció en 3 ocasiones a Honorio, esta persona de 70 años de edad. Hace rato dije octogenario, pero no es septuagenario, perdón. 70 años de edad. Y que además de esto, de acuerdo a la carpeta de investigación, de acuerdo al trabajo que hizo también los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se dieron cuenta de el pésimo seguimiento que dio la municipal y que dio la fiscalía. También de cómo 2 personas la amenazaron y dispararon en la tienda donde trabajaba Dariela. Dariela se cambió de gimnasio, se cambió de escuela, se cambió de todo. Si seguía o no teniendo una relación o acercamiento con Honorio, eso ya sería otro tema. Pero acá es el pésimo trabajo que se hizo, por eso es considerado un crimen de Estado, aunque nadie lo quiera decir como tal. Pero al igual que en este caso, donde Dariela denunció ante Fiscalía, donde denunció el 911, donde no tuvieron perspectiva de género las autoridades que atendieron esto, también sucedió el de Lucero Rubí. Es en 2020 y la recomendación se hizo en 2022. Van 3 años de esa recomendación y no ha podido la Fiscalía ni tampoco el ayuntamiento hoy de Ensenada, el primero, porque en su momento era delegación Ensenada. Perdón, San Quintín, discúlpeme. Era delegación San Quintín, la delegación de Ensenada, y después fue Consejo Fundacional y hoy tiene su primer ayuntamiento. Ninguno de los que pasó en esos 3 años pudo dar una disculpa pública. Ni uno solo. Hoy Miriam Cano se dice feminista, trabajó en la Secretaría de Inclusión, acompañó temas en favor de la comunidad LGTBIQ+ y de las mujeres cuando fue diputada. Hoy no puede hacer un evento diciendo disculpas públicas. Por eso le digo, no porque lleguen al poder mujeres quiere decir que van incluso a gobernar con perspectiva de género, en algo tan sentido como esto. Pueden tener políticas públicas en favor, programas, porque aparte ni es tan difícil, porque ya los programas pueden copiar los que hace el gobierno de México. Pueden hacer los famosos pilares, que al copiarlos mal o al llevarlos mal en práctica o al no entender la trascendencia de lo que significa pilares, pueden hacer también un problemón, una vergüenza como lo que actualmente se está haciendo. Pero en el caso de Ensenada, de San Quintín, también el gobierno municipal de San Quintín junto con la Fiscalía, tendrían que estar dando la disculpa pública por el caso de Lucero Rubí, una enfermera que fue asesinada en la clínica de salud de San Vicente por el papá de sus hijos, de su hijo, por quien la amenazó, la golpeó, la intentó matar, quien fue denunciado y él se vistió de enfermero para entrar, matarla en un baño y luego él
o sí, una especie de baño, y luego él suicidarse, dispararse en la misma clínica. Veamos qué fue lo que nos dijo el comisionado de Derechos Humanos al respecto. En la ciudad de Ensenada se emitió la disculpa de igual forma a la familia de Lucero Rubí, que fue la primera recomendación que emite la comisión en el 2022, relacionado con un caso de feminicidio. Este es un segundo caso de feminicidio donde los hechos fueron muy semejantes. Las dos víctimas confiaron en el sistema, confiaron en la policía, confiaron en la agencia del Ministerio Público y actualmente no están en vida. Entonces, pues es un gran paso el hecho histórico que se vio esta semana, ¿no? Falta que la fiscal y que el ayuntamiento de San Quintín den la disculpa pública. Así es, falta exactamente en el caso de Lucero Rubí, está pendiente la disculpa pública de Fiscalía y de parte de, en este caso, la alcaldesa de San Quintín, y estamos trabajando en eso para que ya pronto estemos avanzando también en esa disculpa pública. Falta todavía más compromiso de nuestras autoridades. Eso es lo mínimo, la disculpa pública. Y les repito, la hicieron mal. Y miren, para despedirnos, esto que ocurrió. Hay un maratonista connotado que ha ganado y que es el orgullo de Mexicali para quienes son los corredores. El Pollito Valdés, que ha ganado el Maratón Gobernador, que ha ganado el medio maratón de Mexicali y que pues ha representado incluso a nuestro país en maratones a nivel internacional y regional. Se rifa el físico el Pollito Valdés. Y este fin de semana ganó un medio maratón que organizó el CETIS Universidad. Hasta ahí todo bien, ¿no? El problema es cuando va a recibir el premio. Y cuando le dicen, ¿sabes qué? Pues que el SAT ya nos está pidiendo más del 32% de tu premio. Tienes que dar el 32% por el tema de ISR. ¿Qué? Dice, pues si antes no se grababan este tipo de premios porque fomentas el deporte, fomenta la cultura física y porque al final del día esto no es un sorteo. Y pues molesto, el propio Pollito Valdés dijo, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué hizo CETIS? Que terminó por dar un 16% de ese ISR para que no le afectara tanto. Aún así, tuvo que pagar 5,500 pesos de impuestos el Pollito Valdés. ¿Cómo supimos de esto? Porque el mismo maratonista, corredor, Cachanilla, lo publicó en sus redes sociales de la siguiente manera y que nos da un norte pues de lo que posiblemente se viene, ¿eh? Y eso puede dar mucho la baja de corredores. Pero también, ¿usted qué dice? ¿Es bronca del SAT o lo tiene que asumir esos pagos o esos costos ya como libres de impuestos? O sea, los tiene que asumir el propio CETIS o las propias organizaciones que hacen este tipo de eventos. El medio maratón del CETIS con 1 hora, 8 minutos y 19 segundos. Daniel Valdés. Se fueron 5,500 pesos que ya nos quitó directamente la organización del evento con motivos de retención del ISR. Nuestros gobernantes y leyes que rigen el SAT sin duda no impulsan el deporte por competitividad. Al contrario, parece que lo buscan extinguir. El deporte antes era un motivo para deducir impuestos y así existiera apoyo deportivo. Momentos difíciles para la futura generación que desea competir, nos dice el Pollito Valdés. Y pues esto también debemos ver cómo lo atienden los organizadores, ver cómo pueden deducir impuestos, cómo pueden organizar estos eventos. Porque sí, había asociaciones civiles que se hacían valer de estos eventos para deducir impuestos y para trampear, ¿eh? También es cierto. Y que también es cierto que México es uno de los países de Latinoamérica que menos impuestos recauda, de menor recaudación, al grado de recaudar lo mismo que Panamá y Haití. Entonces, ¿ante qué escenario estamos? Por eso le digo, usted tiene la última palabra. ¿Quién tiene que hacer esto? Las empresas, las organizaciones de hacer estos eventos donde sí puedan deducir y donde puedan trabajar desde lo financiero también, o de plano el SAT, que se está manchando. Entonces ya estamos hablando con un experto en el tema, pero sí es interesante lo que sucedió y que da un poco el norte de lo que está ocurriendo en el país.
Pero bueno, nos despedimos. Gracias. Ya sabe que usted está informado, pero tiene la última palabra. Nos vemos el día de mañana en punto a las 8 de la noche con el Rudy, con varios temas que tenemos ahí pendientes. Estaremos también viendo ahí qué pasó con el tema del pitufo, ¿eh? El pitufo ahí, una entrevista, recordar que habíamos hecho en exclusiva. Pues ya el caso se cayó. Nunca lo pudo sostener la fiscalía. Algo que le venimos cuestionando a la fiscalía y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y también estaremos, le digo, con el Rudy. Bueno, tenemos varios temas ahí pendientes que estaremos viendo cómo los sacamos. Pero de nueva cuenta, gracias. Los dejamos con el Gobierno del Estado, como siempre, y con la diputada ahora Alejandrina Corral, diputada del Partido Acción Nacional, que hace este llamado al Iztecali, en la revisión de cuentas. Honorable Asamblea. La suscrita Santa Alejandrina Corral Quintero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito presentar a la consideración del Pleno de esta honorable legislatura la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a efecto de que informe a esta soberanía sobre la actualización de los adeudos que por conceptos del entero de cuotas y aportaciones se adeudan al Estado, municipio y organismos públicos incorporados, así como de los resultados obtenidos en el decreto ejecutivo emitido por el Ejecutivo del Estado respecto a la condonación de hasta el 99% de recargos por adeudos de cuotas y aportaciones al Iztecali. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos y puntos resolutivos. Sabemos que uno de los factores que viene a poner a Iztecali en una situación financiera crítica es la falta de entero de las cuotas y aportaciones por parte del Estado y municipios. Presidenta, no tenemos quórum. ¿Me permite un segundo, diputada? Por supuesto. Solicito a los equipos técnicos de las y de los legisladores, por favor, díganle a sus diputados que se presenten. Estamos en plena sesión y necesitamos... Hola, soy Estelita y aquí la estrella eres tú. Este mes de enero tenemos el descuento del 15%. Con el pago de tu predial, transformamos Mexicali con mejores servicios, más obra y seguridad. Gran Carnaval Ensenada 2025. Con la presentación de Ángeles Azules. Amo su inocencia, 17 años. Amo su ser, su primer amor. Es callada. Banda El Recodo. Pena tras pena, mi vida. Matute. Les toca a todos ustedes. Del 27 de febrero al 4 de marzo. Desfiles alegóricos, bailes, juegos mecánicos, zona comercial y restaurantera, ambiente familiar y mucho más. Gran Carnaval Ensenada 2025. Tienes que vivirlo.